cual está formado desde el punto de vista embrionario por el neuroectodermo. Este neuroectodermo que nos forma un tubo neural, las crestas neurales, y que a partir del tubo neural se forma el sistema nervioso central, y a partir de las crestas neurales, el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Los elementos de este tejido nervioso van a ser las neuronas, son las neuronas y la neuroglia. Los componentes del tejido nervioso son las neuronas y la neuroglia. Las neuronas que están formadas por un soma o cuerpo, dendritas y el axón. ¿Sí? Sabemos que en el soma o cuerpo encontramos al núcleo, al nucleolo, encontramos al retículo endoplásmico rugoso, formando los cuerpos de Nis, en donde se forman los neurotransmisores. ¿Sí? Sabemos que las prolongaciones arborescentes son las dendritas, y gracias a ella aumenta la cantidad con la cual pueden hacer sinapsis en otras células, con otras neuronas, y esta prolongación cilíndrica, que es el axón, sabemos que la mayoría de veces está cubierta por una capa de mielina, ¿sí? Formando esas fibras mielínicas que serían las fibras A, las fibras B, y aquellas que no tienen mielina son las fibras tipo C. Sabemos también que una célula de Schwann o un oligodendrocito son las encargadas de formar esta mielina. Las células de Schwann en los axones del sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en los axones del sistema nervioso central. ¿Sí? Entre estas células de Schwann o los oligodendrocitos encontramos estos espacios llamados nodos de Ranvier. Nodos de Ranvier. ¿Sí? 4 conceptos que tenemos que tener muy claros, y que es el concepto del núcleo nervioso. ¿Sí? Este núcleo nervioso es el conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. Conjunto de cuerpos o somas, ¿sí? En el sistema nervioso central se llama núcleo nervioso. Todos los pares craneales tienen núcleos nerviosos que llevan su nombre y llevan el apellido aferente si es sensitivo o eferente si es motor. Estos núcleos tienen el apellido aferente si es sensitivo o eferente si es motor. Si es aferente o sensitivo, lleva el segundo apellido, que puede ser somático, puede ser especial o puede ser visceral. Si es aferente, si es sensitivo, lleva el apellido, el segundo apellido, que sería somático, especial o visceral. ¿Sí? Si es motor, lleva solo el apellido somático o visceral. Somático o visceral. De esta manera encontramos 5 tipos de núcleos nerviosos en este sistema nervioso central, que serían conjuntos de cuerpos neuronales, los aferentes somáticos, los aferentes especiales, los aferentes viscerales, los eferentes somáticos y los eferentes viscerales. ¿Sí? Dentro del mismo sistema nervioso central encontramos conjuntos de axones que llamamos tractos. Estos axones dentro del sistema nervioso central comunican las diferentes partes, los diferentes componentes de este sistema nervioso central. Comunican a esos hemisferios cerebrales con el diencéfalo, y a este diencéfalo lo comunican con elementos del tallo cerebral, como serían el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo o el mismo cerebelo, ¿sí? O aún con la misma médula espinal, ¿sí? Estos tractos nerviosos son conjuntos de axones dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Nosotros hablamos de ganglios nerviosos como conjuntos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Conjuntos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Conocemos algunos ganglios, como sería el ganglio de Gasser,
El ganglio de Gasser, que no es otra cosa más que un conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan que estaba en la fosa gasseriana? Sí, bueno, pues eso ya es fuera del sistema nervioso central. Es un ganglio nervioso, es un conjunto de cuerpos neuronales. Y lo que corresponde a nervio, pues es el conjunto de axones en el sistema nervioso periférico. Sabemos que tenemos 12 pares craneales, 12 nervios llamados pares craneales y 31 pares espinales. Los 12 pares craneales, les recuerdo que el primero se llama olfatorio, ¿verdad? El segundo se llama óptico, el tercero se llama motor ocular común y el cuarto se llama patético troclear, el quinto se llama trigémino, el sexto se llama motor ocular externo lateral, el séptimo se llama facial, el octavo se llama estato acústico o vestíbulo coclear, el noveno se llama glosofaringeo, el décimo se llama vago neumogástrico, el décimo primero se llama espinal o accesorio y el décimo segundo se llama hipogloso. Aparte de esos 12 pares craneales, encontramos a los 31 pares espinales. Esos 31 pares espinales, de los cuales tenemos 8 cervicales, nombrados como C1, C2 hasta C8. Tenemos 12 torácicos, denominados como T1, T2 hasta T12. Tenemos 5 lumbares, denominados como L1, L2 hasta L5. Tenemos 5 sacros, denominados S1, S2 hasta S5. Y tenemos un coccígeo llamado CC. ¿Sí? Llamado CC. Vemos cómo el sistema nervioso central está formado, está dentro de la cavidad craneana y llamamos encéfalo. Lo encontramos también dentro del conducto raquídeo y lo llamamos médula espinal. Solo 2 partes tiene el sistema nervioso central: el encéfalo, que está dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal, que se encuentra dentro del conducto raquídeo. En el encéfalo encontramos como componentes a los hemisferios cerebrales, a los núcleos basales, al diencéfalo y al tallo cerebral. El encéfalo está constituido por hemisferios cerebrales, por núcleos basales, por el diencéfalo, por el tallo cerebral. ¿Sí? Y aquí lo tenemos precisamente. Esto que encontramos dentro de la cavidad craneana es el encéfalo. ¿Sí? Este encéfalo está formado por hemisferios cerebrales, está formado por núcleos basales, está formado por el diencéfalo y está formado por el tallo cerebral. Este tallo cerebral formado por el mesencéfalo, el puente o protuberancia, el bulbo raquídeo o médula oblongada y el cerebelo. Y aquí vemos cómo está saliendo a través del agujero magno lo que sería la médula espinal, que se encuentra dentro del conducto raquídeo. ¿Sí? ¿Vemos? Este encéfalo, decíamos, que está formado por los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y estos hemisferios cerebrales están divididos por surcos, y estos surcos nos dividen a los hemisferios cerebrales en 5 lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, un lóbulo occipital y un lóbulo de la ínsula. ¿Vemos? Uno de los hemisferios cerebrales, y vemos que 3 surcos o cisuras dividen a estos hemisferios en lóbulos. Vemos el surco o cisura lateral o de Silvio, vemos el surco o cisura central o de Rolando, y vemos el surco o cisura calcarina. Por arriba de la cisura de Silvio, por delante de la cisura de Rolando, tenemos al lóbulo frontal. Por arriba de la cisura de Silvio, por detrás de la cisura de Rolando, encontramos al lóbulo parietal. Por debajo de la cisura de Silvio encontramos al lóbulo temporal. Y por detrás de la cisura calcarina encontramos al lóbulo occipital. Dentro de la cisura de Silvio encontramos al lóbulo de la ínsula. Tenemos funciones muy importantes que ustedes deben de grabarse ya desde este momento. En el lóbulo frontal tenemos el área premotora y el área motora. De ahí se originan todos los estímulos que llegan a músculos voluntarios. De ahí se originan todos los estímulos que van a llegar a músculos voluntarios. ¿Sí? De aquí se origina
el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, que llegan a músculos extrínsecos del ojo y nos permiten mover el ojo hacia arriba, hacia abajo, medial, lateral, hacia abajo, lateral y hacia arriba, medial. También de aquí se origina el quinto par, la parte motora del quinto par que nos permite mover al macetero, al temporal, al pterigoideo interno y al pterigoideo externo. De aquí se origina el séptimo par craneal que nos permite mover todos los músculos faciales, todos los músculos faciales. De aquí se origina el noveno par craneal que nos permite mover los músculos constrictores y elevadores de la faringe. De aquí se origina el 11º par craneal que nos permite mover al trapecio y al músculo esternocleidomastoideo. Y de aquí se origina el 12º par craneal, el hipogloso, que nos permite mover a los 17 músculos de la lengua. ¿Sí? De aquí, del área motora y premotora. Cualquier alteración en esta zona, un tumor, un coágulo, nos deja paralizada alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? De igual manera, tenemos 3 áreas en la parte inferior del lóbulo frontal, y es el área de la memoria, el área de la inteligencia y el área del lenguaje de Broca. Aquí, en el área de la memoria, en el área de la inteligencia, nosotros, para poder tener inteligencia, para poder tener conocimiento, tenemos que primero memorizar, después analizar y lo convertimos en inteligencia. ¿Sí? Para eso necesitamos también del área del lenguaje, necesitamos un lenguaje, ¿sí?, que tenemos que ir aprendiendo en cada una de las áreas. No hay un solo paciente en el mundo con Alzheimer que maneje 2 idiomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento precisamente que nos da el manejar 2 o más idiomas nos permite aumentar el área de la memoria, el área de la inteligencia y evita que se enferme uno de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, clave, aprender más idiomas. ¿Sí? En el lóbulo parietal es donde llega. Tenemos un área sensitiva primaria y un área sensitiva secundaria. En el área sensitiva primaria llega la información somática. ¿Qué es la información somática? Tacto fino, ¿sí? Frío, calor, presión no arterial, presión de apachurro, presión, ¿sí? Y dolor. Todo esto de todo nuestro cuerpo llega al área sensitiva primaria y secundaria. Una lesión en esta zona nos deja sin sensibilidad alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos que en el lóbulo temporal, tenemos el área auditiva primaria. En esta área auditiva primaria llegan los sonidos provenientes del octavo par craneal, del estrato acústico, del vestíbulo coclear. ¿Sí? Cuando es pasar al área auditiva secundaria, estamos analizando lo que estamos oyendo. En el área auditiva primaria oímos, en el área auditiva secundaria escuchamos. Clave para poder aprender. Yo les aseguro que si ustedes estuvieran verdaderamente escuchando mis clases, no necesitarían estudiar en ningún momento. Ustedes salen de aquí y ya llevan el conocimiento aprendido. ¿Por qué? Porque escucharon. Pero en este momento ustedes oyen el bla, 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 y están pensando en otra cosa, principalmente en el examen que no han hecho y cómo va a ser. ¿Sí? Gran problema. ¿Sí? Entonces, pues ahora sí que es... ahora, ¿cuánto le van a tener que dedicar a aprender todo esto que estoy diciendo? Muchas horas. ¿Sí? Y de verdad, perdemos el tiempo en todo ese tipo de situaciones. Y entonces, aquí, en el área de la memoria, en el área de la inteligencia, lo mandan de aquí, del área auditiva secundaria, en donde estamos escuchando. Y aprendemos a memorizar y a relacionar. ¿Sí? Los grandes genios solo ocupan el 7% de su área de la inteligencia. Solo el 7%. ¿Cuánto ocuparemos los mortales? ¿Sí? Un 2% y decimos, ya no me cabe más información, doctor. Ya, párele. Falta mucho todavía porque es demasiado. Perdón, con un 2%. Sentimos que no podemos. ¿Han visto la película de Lucy?
Los que no, véanla. ¿Cuál? Lucy. Vean de lo que podríamos ser capaces si al menos llegáramos al 20%. ¿Sí? Sería extraordinario. Pero ¿qué hacemos? Esto, perdemos tiempos. Perdemos tiempos. Y nuestra vida nos la pasamos perdiendo tiempos. ¿Sí? En el lóbulo occipital tenemos el área visual primaria y el área visual secundaria. Aquí llega el segundo par craneal. Aquí llega el segundo par craneal. ¿Sí? Y nosotros vemos imágenes, vemos colores. ¿Sí? Qué bonito que todas las clases hubieran sido así. Porque mis porquerías de cuadros aquí, de dibujos aquí, cuando pudimos haber visto algo así. ¿Qué creen? ¿Sí? Que cuando nosotros hacemos un garabato, el área visual primaria, ¿sí?, no lo procesa tal cual y lo lleva al área visual secundaria, en donde imaginamos. ¿Qué se tienen que imaginar ustedes aquí si lo están viendo? Nada. Pero cuando los forzo a imaginarse algo, vamos al aprendizaje. ¿Sí? Por eso, para mí, esto es lo mejor. Esto es lo mejor para el aprendizaje. Si ustedes estuvieran escuchando y observando, ¿cuál sería el resultado en el aprendizaje? 100%. 100%. Y si esto lo pasamos al área de memoria y al área de inteligencia, ¡boom! ¿Sí? No problema. Ni escucho, ni observo. ¿Y qué tengo que hacer para aprender? Y aquí adentro está el lóbulo de la ínsula. Es el lóbulo de la ínsula en donde llegan las funciones olfativas, primer par craneal, llega al lóbulo de la ínsula, ese primer par craneal, ¿sí?, manda la información al lóbulo de la ínsula. El lóbulo filogenéticamente más antiguo, tanto así que las especies, incluyendo el hombre, se reproducen gracias a olores. Gracias a olores. ¿Sí? Aquí también, en el lóbulo de la ínsula, se integra la función gustativa, sabores, olfacción y gusto, llegan al lóbulo de la ínsula y lo transforman en estímulos erógenos, la forma de reproducirlos. ¿Sí? ¿Qué pares craneales llegan a la parte del primero, que es el olfatorio, al lóbulo de la ínsula? Séptimo, que lleva información gustativa de los 2 tercios anteriores. Noveno, información gustativa del tercio posterior. ¿Sí? Del tercio posterior. Llegan aquí, al lóbulo de la ínsula. Y toda la información visceral, tanto sensitiva como motora, llega al lóbulo de la ínsula. ¿Qué par craneal es el que lleva toda la información sensitiva y motora de todas las vísceras? Vago, neumogástrico. Por eso se llama así. Se llama vago porque anda por todos lados. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Me encanta, no hay dudas. Siento que digo las cosas demasiado claras. Miren, aquí está dentro el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? No podíamos imaginarnos cómo era eso allá adentro. Bueno, pues ya lo vimos, ahí está. Y miren, en un corte coronal, ¿sí?, como vemos aquí, al lóbulo de la ínsula. ¿Sí? El lóbulo filogenéticamente más antiguo. Las especies que empiezan a tener en nuestro mundo hemisferios cerebrales, lóbulos cerebrales, el primer lóbulo que se forma es el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Primer sentido que se forma en nosotros, olfacción. Después el gusto. Y hay especies que no ven, no oyen, no sienten, pero sí huelen. Tienen gusto. ¿Sí? Miren, por si fuera poco, Brodmann se encarga de dividir a nuestros hemisferios cerebrales en todos estos segmentos. ¿Sí? Importante para nosotros, no tenemos que aprendernos todos. Importante para nosotros estas áreas 3, 1 y 2, que llega el dolor aquí, a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann.
ese dolor dental, ese dolor de labio, ese dolor de garganta, todo dolor llega a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Ahora ustedes me van a llevar información dolorosa, información de gusto, desde el diente hasta el lóbulo parietal, ¿verdad? Hasta las áreas 3, 1 y 2 y me van a decir cuál es el recorrido, cuál es el trayecto. Ya no nada más sangre, ya no nada más sangre oxigenada, sangre desoxigenada. Ahora me van a llevar dolor y además me lo van a llevar de regreso por la parte motora. Mi paciente le duele, cómo va el mensaje de ahí hasta el lóbulo parietal y cómo regresa en esa cara de angustia a través del séptimo par craneal, a través de esa musculatura facial, de dolor, de angustia. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Mi paciente siente dolor. El viaje, primero, es sensitivo, del diente hasta las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Ahora se va a conectar con el lóbulo frontal y con el lóbulo frontal va a descender por el séptimo par craneal. ¿Y el séptimo par craneal a dónde va a llegar? A los músculos faciales. ¿Qué músculos faciales creen que se activarían para mostrarnos que el paciente tiene dolor? ¿Sí? Triangular. El cuadrado. Fíjense bien. El dolor lo formamos de músculos de la tristeza con músculos de qué? De enojo. Mi paciente, antes de que nos diga cómo está, cuando llega con mucho dolor, ¿lo sabes o no lo sabes? Por su cara, ¿verdad? Es más, ya casi la pregunta sobra. ¿Cómo está? Y mejor ni preguntamos, ¿no? Porque nos va a dar una respuesta bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cómo quiere que esté? Ya sé que le duele. ¿Sí? Información sensitiva. Del receptor hasta el lóbulo parietal. Información motora. Del lóbulo frontal hasta los músculos o masticadores. ¿No? Ahí está el área 3, 1 y 2 de Brodmann, también por la parte interna. Y dentro del encéfalo hablábamos sobre núcleos basales también, en los cuales encontramos al núcleo caudado, al núcleo amigdalino, al núcleo putamen, al núcleo lenticular y al núcleo interpósito. ¿Sí? Estos núcleos son los núcleos basales, los encontramos medialmente a los hemisferios cerebrales. Miren, aquí está el núcleo lenticular, aquí está el núcleo caudado, aquí estaría el amigdalino, el interpósito y el putamen. Estos núcleos, miren, aquí están, lenticular junto con putamen, caudado, aquí estaría el amigdalino, ¿sí? ¿Qué hacen estos núcleos? Estos núcleos, junto con el lóbulo frontal, regulan movimientos. Estos cuando fallan, ¿sí? Simplemente no nos permiten hacer movimientos más rápidos o más lentos. Hacemos movimientos, ¿sí? a una velocidad, ¿sí? Estos núcleos basales nos permiten hacer movimientos más cortos o más largos, ¿sí? En apertura, cierre, nosotros podríamos ver cómo ese paciente, si no tiene interferencias para poder abrir o cerrar, mi paciente abre y cierra a un solo tamaño, ¿sí? Y abre y cierra a una misma velocidad. No puede cambiar. No puede cambiar la velocidad, no puede cambiar la amplitud, porque los núcleos basales están afectados, ¿sí? Eso es importante también para nosotros. Nosotros buscando que hay un problema de ATM, que por eso no puede abrir. Bueno, analicemos, chequemos. Si el paciente, aparte de no poder abrir, tampoco puede hacer movimientos más rápidos y más lentos, no le busque, no son problemas de ATM. El problema está en núcleos basales. Esto se arregla, ¿sí? Esto lo arregla un neurólogo, simplemente. ¿Sí?
Podría ser, pero tú podrías tener esa psicomotricidad fina, ¿sí? Y hacer esos movimientos a una velocidad, ¿sí? A una amplitud. Es velocidad y amplitud. Velocidad y amplitud. Fíjense bien, el neurólogo, ¿cómo lo diagnostica? Bueno, pues simplemente lo para enfrente y le dice, a ver, traza un círculo en el aire. Ahora, traza un círculo más pequeño. Alguien que está normal, ahora traza un círculo más grande. Alguien que tiene problemas de núcleos basales, traza un círculo. Ahora traza un círculo más pequeño. Ahora traza un círculo mucho más grande. Fue igual. Traza un círculo. Ahora trázalo más lento. ¿Normal? Lento. Ahora hazlo más rápido. Alguien que tiene afectado, traza un círculo. Ahora hazlo más lento. Ahora hazlo más rápido. Igual. Pero esto, cuando lo vemos, bueno, ¿yo qué? ¿Yo qué con eso? No voy a trabajar con la mano y con la pierna. A ver si esto está haciendo. ¿Sí? Y muchos pacientes pasan de mano en mano con problemas de ATM porque el paciente no puede abrir más. Si no puede abrir más, ya le dije que no tiene nada, no hay dolor, no hay chasquido, no hay crepitación y el paciente no puede abrir más. Núcleos basales. Una tomografía, una resonancia de núcleos basales. Ahí le debe dar un coágulo, un tumor. Poco interesante para nosotros, ¿verdad? Aparte de los hemisferios cerebrales, tenemos al diencéfalo. En él encontramos al tálamo, al hipotálamo, al subtálamo, al epitálamo, a la glándula hipófisis y a la glándula pineal. Es en el tálamo en donde se hace consciente el dolor. Toda la sensación va a pasar por tálamo. Toda la motricidad pasa por tálamo. ¿Sí? Si nosotros llevamos información sensitiva, antes de llegar al lóbulo parietal pasa por tálamo. ¿Sí? Toda la información motora sale del lóbulo frontal, debe de pasar por núcleos basales para darle velocidad y amplitud y después pasa por tálamo. ¿Sí? Tálamo no puede dejar de pasar nadie por ahí. ¿Sí? Es la aduana. ¿Sí? Aquí, en tálamo, encontramos a las neuronas que producen endorfinas y encefalinas. Dos hormonas, dos neurotransmisores que bloquean el dolor. Tienen 30 veces más potencia que la morfina. Por eso, ¿qué es lo que nos enseñan en las clases de tanatología? A trabajar nuestro tálamo. ¿Para qué? Para que gracias a nuestra misma morfina, que es 30 veces más potente, soportemos ese dolor. ¿Sí? ¿Quién debería de tomar clases de tanatología? ¿Quién se va a morir? A ver. Todos. Entonces, ¿quién debe de tomar clases de tanatología? Todos. Pero bueno, no ahorita, ¿verdad? Porque pues ahorita ustedes son muy jóvenes, no creo que se vayan a morir. No sabemos. ¿Qué producieron? Endorfinas y encefalinas. Endorfinas y encefalinas. ¿Sí? Estas nos dan felicidad. Estas nos dan felicidad. ¿Sí? Gracias a ellas, la gente, fíjense bien, enferma. Pobre, pero en pobreza extrema. ¿Sí? Con problemas familiares, de trabajo, todos. Pero es feliz. ¿Cómo le hacen? Trabajando su trabajo. Soy feliz. La gente con mucho dinero,
aparentemente saludable, ¿sí? Sin problemas en casa, y es infeliz. Su tálamo no produce endorfinas encefálicas. ¿Qué es lo que nos lleva a aprender esto? El dolor. A mayor presencia de dolor en el transcurso de nuestra vida, ¿qué hace nuestro tálamo? Produce más endorfinas encefálicas. La gente que no ha sufrido, perdón, no sabe producir endorfinas encefálicas. El mínimo de dolor no puede llevar hasta desmayarse o enfermarse. No. Aquella fábula que quizás ya le conté, ¿no? De la mariposa. Encuentra una persona un capullo de una mariposa y se pone a observarla y ve cómo la mariposa hace demasiado esfuerzo por ir cortando el capullo y poder ir sacando una de las alas. Después de todo ese esfuerzo, empieza a mover. ¿Quién quiere ver sufrir a la gente? Yo. ¿Sí? ¿Qué hace esta persona? Con unas tijeritas